Bueno, entonces vamos a ir con la siguiente parte de este tema de Mateo 26, ¿sí? Que es donde vamos a ver esta parte de la traición de Judas o lo que nosotros conoceríamos como el arresto, porque acá ya se estamos llegando a esa entrega y a esa parte de la crucifixión. De aquí en adelante ya no vamos a ver, o bueno, en este capítulo sí vamos a ver ciertas letras en rojo en estos últimos versos, pero ya lo que es el capítulo 27 y 28, no. Yo les dije, esos dos capítulos sí los vamos a estudiar un poquito más verso por verso, no solo las letras rojas, porque pues necesitamos entender los simbolismos y lo que está pasando detrás de escena. Que hay unas cosas que no las vamos a tocar porque las tocan los otros libros y pues para dejar cosas a estudiar también para los otros libros que también tocamos esos temas, ¿no? Pero pues tratar de entender la mayor parte de los hechos en rojo de Yeshua. Yo les he dicho, a Mateo no lo vean solo con las letras en rojo, solo con las palabras de Yeshua, sino véanlo también con los hechos. Cuando él no habló, también enseñó demasiadas cosas importantes de las cuales nosotros también debemos aplicarlas y debemos aprender de él, ¿no? Porque él no solo habló y nosotros no solo hablamos con palabras, sino también con hechos. Y casi siempre los hechos son los que más se nos quedan, más se nos graban, ¿no? Entonces, vamos a ver de acá el capítulo 30 al 75, perdón, de los versículos 30 al 75, acerca del arresto de Yeshua. Y este lo vamos a dividir en dos secciones, ¿sí? Donde vamos a ver cómo Judas traiciona a Yeshua, pero también cómo Pedro niega a Yeshua, ¿sí? Las dos cosas y que sean casi dos eventos, casi muy consecutivos, pero que tienen dos finales diferentes, ¿sí? Tanto Judas tiene un final como Pedro tiene otro final, ¿no? Entonces vamos a ver qué alcanzamos en 15 minutos, ¿sí? Y pues ya la próxima clase, si voy muy rápido, entonces la volvemos a retomar como para coger el contexto de lo que estábamos viendo. Entonces vamos a ver la primera parte, que es el arresto de Yeshua, que también se podía titular molido por nuestros pecados, que son del verso 30 al 56 de Mateo 26, valga la redundancia. Entonces, acá es donde vamos a ver esa parte donde Yeshua pasa a ser triturado, pasa a pasar por la prensa para vivir un momento de totalmente dependencia de Dios. ¿Sí? Donde realmente dice, yo no soy capaz y haz pasar esta copa de mí, ¿sí? Y acá es donde tenemos que ver, y esto de la trituración de los olivos y cómo se saca el aceite, lo vamos a ver, se los voy a mostrar en un video mucho más adelante, para entender cómo es que se saca el aceite y entender y cómo comprender qué es lo que Dios nos está queriendo decir, que Yeshua iba a pasar por los tres procesos con que se hacía o con que se utilizaba el aceite en aquellos tiempos, ¿no? Recordemos que había un aceite que es la primer pasada, que es el aceite extra virgen, que es el que se utilizaba para el templo. Después se hacía una segunda pasada, que es el aceite que utilizaban para el alimento, ¿cierto? Si no estoy mal, si es que no voy mal en desorden. Y había otro tercer proceso donde se pasaba la prensa, que era el aceite para las lámparas. Yeshua tuvo que pasar por esos tres procesos para poder ser ese aceite puro, para poder ser esa parte indispensable para nosotros, ¿sí? Él tuvo que pasar por esos tres procesos. ¿M? Y eso es lo que vemos acá. Sí, bueno, después de estos tres aceites, pues él tuvo que ser pasado por esos, pidiéndole incluso, rogándole al Padre. Por eso es que allí en el monte Getsemaní, pues, ¿qué hizo?
sudó sangre, ¿no? O sea, el proceso no fue fácil. Muy posiblemente a nivel espiritual, a nivel sentimental, a nivel de carne, él sabía todo lo que iba a pasar, todo el proceso que iba a vivir y pues no fue fácil. O sea, ustedes imagínense nomás que van a ir a supurarle un dedo que está totalmente partido, ustedes nomás de pensar que le van a meter una aguja, nomás que le van a hacer así, lo van a estar cosiendo y sin ninguna clase de anestesia, pues imagínate, ustedes ya se desmayan nomás de imaginar el dolor, ¿no? Yo por lo menos, nomás a mí que me digan, eche esa salecita en una medio cortada, no, 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 qué pena, pero prefiero que se sane solito, ¿sí? Imagínate, ¿cuántos de nosotros nos gusta el dolor, no? ¿A quién le gustaría pasar por el dolor? Ninguna, ¿cierto? No creería que nosotros fuéramos tan sádicos de gustar el dolor, ¿no? Entonces, imagínate, Yeshua sí tuvo que pasar por ese proceso de ser molido por voluntad propia. ¿Será que nosotros por voluntad propia vamos a querer ser pasados por el molino, querer pasados por fuego? Dios nos pasa por fuego en contra de nuestra voluntad. Porque si Dios te dijera, mira, te voy a entrar por el fuego aquí, aquí nomás, ¿tú qué haces? ¿Será que si aceptas? ¿Con buena gana? ¿Con buena voluntad? Yo creo que no. Yo no lo aceptaría en principio, porque sería difícil, porque sabríamos que vamos a ayudar a sufrir, porque sabemos que no va a ser tan fácil, ¿sí? Por eso es que vemos acá que van a haber muchos paralelismos, muchos simbolismos en estos tres capítulos, va a haber muchos simbolismos de cómo Dios nos va a utilizar a nosotros, ¿sí? Incluso de por qué Yeshua entregó todo y fue capaz de llegar hasta tal punto, porque él tenía que pasar por los diferentes procesos para cumplir todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Torá, incluyendo los diferentes sacrificios y incluyendo las diferentes ofrendas, incluyendo todo. Y si nosotros nos ponemos a investigar cada cosa, vamos a ver reflejado ahí a Yeshua y lo que él hizo en vida y muerte y resurrección, ¿no? Entonces, imagínate todo eso. Ese aceite, Yeshua, después vendría a ser nuestro aceite, aquel que nos iba a guiar, aquel que iba a iluminar nuestras vidas, ¿no? Por eso él pasó y tenía que sufrir la muerte para ser que la luz del mundo, para poder rescatarnos a todos, ¿no? Entonces, esa función de ser el ungido de Dios tenía que pasar. Y recordemos que el aceite también era utilizado para ungir a quienes, al rey, al sacerdote y al profeta. Tres cosas de las cuales Yeshua cumplió, ¿sí? Porque él vino a ser ese rey que va a venir a gobernar, sufrió y fue ungido para ser sacerdote, como ya lo vimos con esta mujer que derramó su perfume sobre él, en cierta forma lo estaba diciendo, ahora tú vas a ser el sacerdote, lo vas a coger para ser el sacerdote de Yom Kippur, para presentar la oferta viva delante del Eterno, ¿sí? Por algo después de la resurrección, cuando si no estoy, María o uno de los discípulos lo quería tocar, que dijo, no, 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 no me toques porque no me he presentado ante el Padre, ¿no? Y un sacerdote, antes, cuando iba a entregar la ofrenda, nadie podía tocarlo. Nadie, absolutamente nadie, hasta que entregara la ofrenda y saliera de allá. De lo contrario, si lo tocaban antes, pues la ofrenda era maldita y tenía que hacer otra vez todo el proceso. Si vemos, ahora sí estamos cayendo en cuenta de ciertas cosas que hizo Yeshua después. ¿Por qué? Porque él tenía que entregar esa ofrenda viva y aceptable ante el trono celestial, ante realmente el altar principal. Porque recordemos que el altar, el tabernáculo físico, es solo una segunda parte, el principal, ¿dónde está? En los cielos, ¿no?
Y por eso es que él tenía que ser molido, tenía que ser triturado, una muestra de lo que era la menorá. La menorá para construirla tuvo que pasar, ¿por qué? Por cincel, ¿no? Tuvo que ser martillada hasta darle la forma. Yeshua también tenía que ser martillada para poder ser la luz del mundo, ¿no? Para poder hacer que aquel que nos salvó, de lo contrario, no hubiéramos tenido redención. Si él no hubiera hecho eso, ¿qué sería de nosotros? ¿No? No seríamos nada. Por eso está escrito en la profecía, y eso es algo de lo que describe muy bien Isaías 53, ¿no? Que pues lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en el texto, ¿sí? No se me vayan a adelantar, tranquilos, vamos paso por paso, ¿listo? Entonces, en el verso 30, ¿qué nos dice? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, ¿cuál himno? Acá muy posiblemente estaban cantando esos últimos signos, déjeme si acá, ¿sí? Lo que se conoce a nivel tradicional como son los salmos del 113 al 118, o lo que conoce como el cántico de Jalel, ¿sí? Un himno donde ellos estaban cantando, donde ellos me imagino que de camino a Getsemaní o al monte de los olivos iban caminando, iban cantando, iban chévere, felices, ¿sí? Pero sin saber lo que realmente Yeshua se estaba preparando, ¿no? Yeshua estaba pasando por un momento difícil, imagínese pisada tras pisada, momento tras momento y decir, ya casi voy a ser entregado, ya casi voy a tener que pasar esto o lo otro, ¿no? Imagínate, o sea, no es nada fácil, ¿sí? Yo creo que esos momentos de Yeshua realmente en la carne debieron ser mucho más difíciles, ¿no? Entonces ellos lo que estaban cantando este cántico que es de liberación, que es de salvación a Israel. Yeshua muy posiblemente estaba cantando este cántico con la esperanza de saber que pronto iban a ser libertados a través de él, a través de su sacrificio, ¿no? Y sigue en el verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os, que os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, no creeréis lo que va a pasar de mí, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora entienden el por qué los discípulos lo tuvieron que dejar solo o por qué tenía que cumplirse, porque tenía que cumplirse cada una de las profecías que hablan de él, ¿sí? Y esta palabra de escandalizaréis, eso también es, podríamos decir que van a apostatar de mí, se van a ir contra mí, se van a rebelar, algo que lo vimos muy explícitamente, muy literalmente con Pedro. Se apartó de él hasta el tal punto que lo negó, no lo negó, solo no, yo no lo conozco, no, ese hombre no es, sino que incluso con maldiciones, incluso con palabrotas, o sea, imagínate al hombre más que hable de la manera más fea posible, así mismo lo hizo Pedro para decir, yo no estoy con ese hombre, apostató de él, sí, imagínate, ¿no? Y por eso dice que todos se van a alejar de mí en esta noche. Difícil ese camino donde va cantando con ellos, pero al mismo saber que en algunos instantes o horas más adelante se iban a alejar de él. Lo iban a rechazar, lo iban a vituperar, le iban a hacer una traición. ¿Ustedes cómo se sentirían si de camino irían cantando con la persona a su lado? Y saber qué horas más adelante te va a traicionar, ¿qué duele más? Que sepas que te va a traicionar de antemano y saber que tienes que dejar que te traicione para que se cumplan las escrituras. ¿Qué preferiríamos? ¿No saberlo o saberlo? Ninguna de las dos, ¿cierto? Las dos son difíciles,
Pero yo digo que duele mucho más cuando uno conoce que esa persona que dice ser querida, que dice ser amable, que nos quiere y que nos demuestra su amor, va a llegar a traicionarlos en un momento. Duele mucho más. Y Yeshua lo sabía y humanamente le dolió. Humanamente en su carne le dolió. ¿Sí? Y esto lo vemos en escandalizar, por lo menos esta palabra es la G4624, ¿sí? Que lo podemos decir que entrampar o hacer tropezar. O sea, ese momento cuando Yeshua se iba a entregar, ese momento iba a ser de piedra de tropiezo para algunos. Porque para ellos, recordemos que para ellos el Mesías no debía morir, el Mesías tenía que venir con su ejército y dar libertad al pueblo, lo que hoy muchos creen todavía en el pueblo judío. Para ellos eso fue tropiezo. Por eso Yeshua, recordemos que se lo dice a Juan el Bautista, dichoso el que no haya tropiezo en mí. Dichoso el que por lo que yo haga y por lo que esté pasando acá y por lo que tenga que cumplir, no haya tropiezo en mí. Lastimosamente para los discípulos les costó entender esto. No lo entendieron hasta que Él resucitó. Imagínense, ¿no? Esta parte, ¿sí? Y pues les están diciendo definitivamente ustedes se van a desilusionar de mí. Ustedes piensan que yo soy el Mesías, Ben David, que vengo con mi ejército, con los ángeles y voy a poner todo esto patas arriba. Pero no es así. Eso no es lo que quiere. Y eso no es lo que voy a hacer. Imagínate, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Por qué nosotros nos desilusionamos? ¿Por qué los discípulos se desilusionaron en ese momento? Porque estaban teniendo unas expectativas que no eran las correctas. Y que ni siquiera estaban en las escrituras, porque bien claro en el libro de Daniel que dice el Mesías tiene que morir. Muy claro, al momento de hacer el tabernáculo, vemos varios simbolismos de Yeshua, entre ellos la menorá, que tiene que pasar. ¿Por qué? Por dolor. Tiene que ser martillado, golpeado. Lo que a Yeshua le tocó ser latigado. Ellos no lo entendieron en ese momento. Yo creo que no se les pasó ni por la mente, tanto que como lo vimos en Mateo 16, ¿qué estaba diciendo Pedro? No, 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 maestro, ¿cómo es posible que tú vas a vivir eso? No, 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 que Dios no lo quiera. ¿Y qué le dice Yeshua? Aparta de mí, apártate de mi diablo. Me eres tropiezo, ¿no? Te imagínate, ¿no? Nosotros si nos desilusionamos, Yeshua. No, Yeshua ya sabía lo que venía por delante y pues imagínate, ¿no? Pedro muy posiblemente lo negó porque se desilusionó, dijo, este no es el Mesías, ¿cómo así que va a morir? ¿Cómo así que se va a entregar así nomás? No, este definitivamente no es el Mesías. Pero él siguió con esa esperanza de decir, va a venir el Mesías. Algo va a pasar, tiene que venir en este tiempo. ¿Por qué? Porque no se murió por culpa, así como lo hizo Judas, ¿no? Que ya lo está, ya lo vamos a ver, estoy adelantando mucho. Pero vemos, ¿no? Que esa expectativa que tenían los judíos de la época de Yeshua y que tienen incluso actualmente es una expectativa totalmente errónea, porque el Mesías tenía que morir para poder librar a las 12 tribus que se perdieron, que prefieron vivir bajo los amantes, bajo la prostitución, bajo la idolatría, en vez de seguirlo solo a él. Porque aquel que era idólatra era ¿qué? Asesino, tenía que morir, tenía que sufrir la pena capital. Aquel que era adúltero tenía que morir.
Entonces, pues la pena de nosotros era la muerte y por eso necesitamos que Yeshua haga todo este proceso para poder ser salvos. Si Yeshua lo conocía y él entendía este proceso de ser salvos, ¿no? La siguiente parte la vamos a ver la clase entrante. Este estudio está muy bueno, pero lo vamos a dejar para la clase entrante. Gracias. Ujú. Vale, igual si hay preguntas, las vamos a analizar mejor la clase entrante. Creo que les voy a responder muchas más a las preguntas a medida que vayamos avanzando, ¿no? En este capítulo, porque igual hasta ahora estamos empezando con esta entrega y con todo esto que pasa allí en Getsemaní, ¿no? Entonces, pues, aunque acá realmente en Mateo 24, en este capítulo de Mateo no vamos a ver tanto lo que pasa en Getsemaní, sí, un poquito lo trata, pero no lo trata tan a detalle acá Mateo como en otros capítulos, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a orar y vamos a finalizar como tal la clase de hoy, ¿vale? Señor, gracias, gracias Padre, porque tú nos recuerdas y tú nos muestras realmente que sin ese sacrificio que tú hiciste, sin haber pasado todo ese proceso, pues definitivamente nosotros no seríamos salvos, no seríamos parte de tu pueblo, Padre, y gracias, gracias por ese sacrificio porque pues realmente tú hiciste lo que nosotros merecíamos. Tú nos salvaste a pesar de lo impíos, a pesar de los adúlteros, de lo que fuimos y de lo que somos, Padre. Aún así tú nos amas, aún así tú nos rescatas, aún así tú nos quieres limpiar, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, a no decepcionarte o mejor dicho, a no fallarte, sino que nosotros podamos entender cada paso que diste para que por amor podamos obedecerte, para que nazca en nosotros ese deseo, ese fuego de servirte, de obedecerte y de vivir de acuerdo a tus mandamientos, Padre. No porque por ellos tengamos la salvación, sino que es obras que nosotros podemos mostrarle al mundo que contigo es mejor, que tenemos plena vida contigo y ser luz en medio de las naciones, porque sabemos que por guardar los mandamientos a ti ni te damos ni te quitamos, Padre, pero sí va a ser de bendición para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por Solecito, por Margarita, por Roxana, su esposo, por sus hijos, por mi mamá, Padre, que seas tú bendiciendo, que seas tú guardando a cada uno de ellos, Padre, y que cada vez que estudiamos las escrituras, tú seas el que nos hables, el que nos exhortes, el que nos transforme en nuestras vidas cada día más, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu mano, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Yeshua. Amén y amén.